La clase que vamos a hacer hoy día es sobre arritmias cardíacas. Así como el corazón tiene un ciclo cardíaco, el momento, un volumen, un ritmo, todo lo que salga de ello, de que no tenga ritmo, que no tenga la frecuencia, que no tenga el volumen adecuado, se llaman arritmias cardíacas, ¿no? Entonces pueden ser varios tipos. Por cualquier alteración del ritmo, estamos frente a una arritmia cardíaca. Ya saben cómo está dado el impulso eléctrico para que sea la frecuencia cardíaca, tiene que ser adecuado, sincrónico, y esto ya lo vimos ayer, ¿no? Y la frecuencia cardíaca les decía que va a oscilar entre 50 y 100, ¿no? Entonces depende del ejercicio que hagan. Entonces, ¿dónde se inicia el impulso? En la aurícula derecha, por el nódulo auricular o nódulo sinusal, ¿no? Esto está ubicado en la aurícula derecha. Esto pasa a las aurículas por el nodo auriculoventricular, que está entre las aurículas, les decía ayer en la figura donde estaban, ¿no? Entonces pasa, luego llegan los ventrículos por el haz de His, y finalmente se conduce por todos los ventrículos a través de del sistema Purkinje o haces de Purkinje también que se llama, ¿no? No se olviden que el sistema automático que tiene la frecuencia cardíaca o el corazón está dictaminado por el sistema nervioso autónomo. Acá intervienen dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, que está denominado, que es un plexo simpático, es una red de nervios que llegan ahí, ¿no? Y son los encargados de dar la frecuencia, y el sistema parasimpático que llega a través del nervio, una de las ramas del nervio vago o neumogástrico. Esto ya es un recordaris también, ¿no? Las hormonas del sistema simpático ya ustedes lo conocen cuáles son, la adrenalina y no la adrenalina. Estas van a ser encargadas del incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la hormona tiroidea, que también interviene en la frecuencia cardíaca. Yo ayer hablaba y anteayer les hablaba de algunas enfermedades del hipertiroidismo que se incrementan con taquicardia, hay vasodilatación. Entonces esta hormona, al incrementar, el corazón hace su frecuencia más rápida, y si disminuye estamos frente a una bradicardia. Entonces miren la importancia de la hormona tiroidea, ¿no? Ahí tienen ustedes todo el nódulo sinusal, sus haces. Tenemos, acá está el aurículo ventricular, y a través del tabique pasan todos los haces del Purkinje, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las causas para que se produzcan las arritmias? Tres motivos. Uno, el impulso eléctrico no está generándose adecuadamente. Y eso hablábamos ayer, cuando crece la aurícula, por ejemplo, o hay crecimiento dentro del corazón, se rompe el sistema de conducción. El impulso eléctrico se origina en sitios erróneos, es otra de las causas. O los caminos para la conducción están alterados. Y esto puede estar alterado por tamaño de fibras o por presencia de placas ateromatosas, ¿no? Hay diferentes clasificaciones de las arritmias. Ustedes van a encontrar esto todo en los libros. Por su origen, supraventriculares, se van a originar antes del haz de His, ¿no? En las aurículas o en el nodo auriculoventricular. Y ventriculares, que se originan en los ventrículos. Los dos tipos por su origen. Por su frecuencia cardíaca tenemos rápidas o taquicardias, la frecuencia superior a 100, y lentas o bradicardias, que la frecuencia va a ser debajo de 50 o debajo de 40 en el caso de los bloqueos, ¿no? Y por su modo de presentación pueden ser orgánicas, crónicas de carácter permanente, o paroxísticas que aparecen de vez en cuando o en casos ocasionales. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a producir las arritmias? Mareos, el paciente se queja de palpitaciones, cefaleas o mareos, crisis sincopales, ¿no? Dolor torácico, va a haber muchas veces cuando hay crisis sincopal, pérdida del conocimiento, que puede ser de hasta un minuto, más de un minuto, y esto puede conllevar a la muerte. No se olviden, una crisis sincopal cardíaca lleva a la muerte, ¿no? Algunas pasan desapercibidas, pero en un gran
número que son desatendidas, una palpitación, una taquicardia, les decía, más de 200 lleva a la muerte, una crisis sincopal más de 200 lleva a la muerte, ¿no? Entonces esto es frecuente. Todo se detecta por exámenes especiales, desde el electrocardiograma, el Holter y otros equipos que se tiene a la mano. El electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? La desventaja, que esto es una actividad eléctrica que tiene que tomarse en reposo y en un lugar que haya el equipo. El Holter sí no. El Holter es un equipo que lo lleva el paciente con baterías y con 3 cables al pecho. Y esos cables los lleva 24 horas. El Holter es programado en un computador como el que tenemos o como cualquier computadora y se hace la programación para que haga un registro cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada media hora o cada hora. Entonces nos va a registrar todo. Después que le quitamos el Holter en un disco duro pequeño, ya tiene toda la programación de la frecuencia cardíaca de 24 horas o 48 horas, y eso lo vamos a leer o en la pantalla o lo imprimimos, ¿no? Entonces hay un Holter nuevo. Antes nosotros conocíamos el Holter que se carga en la cintura, ahora hay un Holter nuevo más pequeño que se puede poner debajo de piel, y este se lo podemos tener hasta 1 mes, 2 meses, ¿no? E igual va programando la frecuencia cardíaca por los defectos que haya en algún tipo de arritmia que no lo detectamos ni con el electrónico, con un Holter de 24 o 48 horas. Otra forma de ver las arritmias es mediante el test de esfuerzo. No se olvide que para el test de esfuerzo se utiliza una bicicleta ergonómica que se llama, se hace ejercicio ahí, se toma la presión al paciente y se va detectando en un electrocardiograma lo que presente el paciente. Puede ser una faja de carrera, de una faja continua, o la bicicleta, ¿no? Últimamente, como hay ciertas arritmias que es difícil de detectar y difícil de tratar, se está haciendo la electrofisiología. La electrofisiología es un estudio que se hace a profundidad de la conducción para detectar arritmias, se llama el estudio electrofisiológico. ¿Cómo se hace? Para esto se tiene que introducir un cable en la arteria, y uno va a la parte de la aurícula derecha, al ventrículo derecho, o podemos ir a las diferentes cavidades cardíacas, ¿no? Entonces se utiliza la vena, por lo general se está utilizando la vena femoral, puede ser izquierda o derecha, ¿no? Y este cable va en la punta, tiene un sistema de detección electrónico, y vamos haciendo un mapeo en la aurícula, ¿no? O en ventrículo, y ahí vamos a detectar de dónde nace la arritmia. Este estudio es caro, porque el equipo nomás está costando más de $60,000, solo el equipo. Y cada cable que se usa para estudios, para que ustedes tengan una idea, cuesta más de $2,000. Antes costaba $6,000. Era bien imposible de hacer un cable, porque cada estudio que se hace, el cable se quema. Cuando ustedes verán, por ahí se lanza corriente eléctrica, y estos cables son de corriente eléctrica bajísima, pero a veces para quemar se utiliza mayor corriente eléctrica y el cable queda inutilizado. Estos estudios son caros, no lo tienen todos los hospitales, nosotros no lo tenemos, lo tiene nomás el Seguro Social, creo, y el INCOR, ¿no? Y el obrero. Creo que ahora ha obtenido el Baiza, no sé si lo tiene. Pero por el costo del equipo, el costo de los catéteres, todavía no es el uso muy común de esto, ¿no? Aunque a veces el uso común trae malos resultados, ¿no? Se usa a veces sin ninguna evaluación previa. Dentro de las arritmias tenemos las bradiarritmias. De esto ya hemos hablado. Cuando la frecuencia es baja, porque hay trastornos en la conducción del ritmo, va a haber del ritmo, vamos a tener frente a una bradiarritmia. Estas pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Cuando son sintomáticas presentan mareos, porque va a haber falta de circulación a nivel del cerebro, ¿no? Va a haber pérdidas de conciencia, les acabo de decir, en crisis sincopales o fatiga durante el ejercicio. Esto, cuando es un bloqueo demostrado en el electrocardiograma, un bloqueo de 3er grado, lo único que queda es la implantación de un marcapaso. Un marcapaso no es sino una maquinita que se pone debajo de la piel, puede ser a la altura del hombro derecho o izquierdo, en cualquier lugar, un catéter que va por una de las venas y se va a implantar en aurícula derecha. Actualmente hay catéteres, antes teníamos nomás un monocatéter, ahora los catéteres se pueden implantar 2,
uno en aurícula derecha y uno en ventrículo derecho. Han demostrado los electrofisiólogos que este marcapaso queda más funcional y más fisiológico con el paciente, porque le permite hacer todo tipo de ejercicios, ¿no? Aunque estos marcapasos son programables, se programa 40, 50 por mediante una computadora, no necesitamos entrar porque un sistema tiene de tipo Wi-Fi, ¿no? Y se puede programar la frecuencia que uno quiera a 1 metro o 2 metros, ¿no? Entonces puede programarse a 60, 80, 100, como quiera. Por lo general se deja de 60 a 70 la frecuencia, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de arritmias que hay? La sinusal, que eso muchos de nosotros lo podemos tener, se conduce la frecuencia normal inferior a 50, ¿no? Esto puede ser frecuente en personas sin cardiopatías, en los deportistas les había dicho que hay que tener mucho cuidado, tenemos muchos problemas con médicos que ven esta frecuencia y se asustan, no requieren tratamiento, y esta es una frecuencia en un paciente deportista normal, o gente que hace un trabajo frecuente, diario y de esfuerzo. La enfermedad del nódulo sinusal y bloqueos sinoauriculares, que es producida por problemas en el impulso eléctrico a nivel del nódulo, ¿no? A nivel de aurículas, aparecen en personas mayores de edad, ¿no? Y hay que tratarlas con marcapasos, porque en esto se presenta en gente de edad por placas de ateromas, ¿no? Y bloqueo auriculoventriculares, el estímulo eléctrico no se conduce adecuadamente de aurículas a ventrículos, ¿no? Cuando hay esto, la clasificación de estos bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primer grado cuando hay retraso en la conducción del impulso pero sin bloqueo, de segundo grado cuando algunos impulsos se conducen y otros se bloquean, y los del tercer grado cuando todos se bloquean. Ahí se llaman bloqueos de tercer grado. Acá es necesario la aplicación también de un marcapaso. Acá tienen ustedes un ejemplo, un bloqueo auricular de primer grado, ¿no? Miren la distancia de la onda P. Empieza la onda P a alejarse, es de primer grado. Ya nos está avisando que este paciente en el futuro, cuando vean un electro así con una P larga, ya es un bloqueo de primer grado, está avisándonos que este paciente en el futuro va a requerir la presencia de un marcapaso. Tenemos un bloqueo de segundo grado, tipo 1, estos hay tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 se llama MOBIS 1 o fenómeno de Wenckebach. Miren ustedes qué se presenta: uno normal, dos normales y uno alejado. Normal y así alejado. Este es bloqueo auriculoventricular tipo MOBIS 1 de Wenckebach. No todos están a la misma distancia. Hay unos normales y otros que se aleja de la onda P, o no hay la onda QRS, se pierde. Este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOBIS, tipo 2, MOBIS 2. Miren ustedes acá, se juntan las dos QRS y miren lo que hay, un espacio en blanco. Acá hay la ausencia de QRS, ¿no? Entonces falta la QRS en algunos, ¿no? Sin haber alargamiento hay ausencia del QRS. Entonces estamos frente a un tipo 2, MOBIS 2. Ausencia de QRS, falta un QRS, MOBIS 2. Segundo grado, tipo 2, MOBIS 2. Y acá tienen un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ya ven ustedes, falta el QRS, falta el QRS, falta el QRS. Acá ya se hace frecuente, ¿no? Se hace frecuente, es un bloqueo de tercer grado. Este bloqueo es el que va a producir, ahí dice, el síndrome de Stokes-Adams. El síndrome de Stokes-Adams es cuando el paciente ya tiene la enfermedad ¿de qué? De crisis sincopales a repetición. Esas crisis sincopales por falta de sangre, cuando hace ejercicio el paciente y se va cayendo frecuentemente, estamos frente a una crisis sincopal y se llama síndrome de Stokes-Adams. Acuérdense, bloqueo de tercer grado. Así igual tenemos las taquiarritmias supraventriculares cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto, y esto es cuando se van a producir estos latidos, se producen encima de los ventrículos, entonces se van a producir casi a nivel de las aurículas o en el nodo AB, ¿no? Por encima de las de His se producen, son totalmente anormales.
Y tenemos varios tipos. Dentro de ellos tenemos la arritmia sinusal respiratoria, que es de origen fisiológico. Hay taquicardias que son fisiológicas, ¿no? El ritmo varía la frecuencia según la respiración. Esto muchos de ustedes lo van a tener. No es nada de enfermedad, es una simple arritmia sinusal respiratoria, ¿no? No necesita tratarlo. Y después tenemos la taquicardia sinusal también, que es el ritmo cardíaco alterado, ¿no? por un ejercicio, ¿no? Por una actividad fisiológica, actividad esencial, de ansiedad, anemia, alcohol, drogas, etc., ¿no? Nicotina, todas las drogas van a producir, incluso la anemia, ya saben ustedes por qué produce, casi como una enfermedad cardíaca, frente a la necesidad de oxígeno, va a exigir que haya una taquicardia a nivel del corazón, ¿no? Son taquicardias sinusales. Tenemos otras que son las contracciones auriculares prematuras o extrasístoles. Esto a cada rato les hablan, extrasístoles auriculares. Esto es cuando está el ritmo normal, y aparece por ahí uno de la nada, tum. Cada 2 o cada 3 aparece un ritmo desconocido y esto lo van a poder detectar, ¿no? Cuando el impulso se genera en zonas ajenas, en otras aurículas, incluso se pueden generar en aurículo izquierdo, ¿no? Esto se presenta en personas sanas, ¿no? Se asocia, por lo general, va asociado a isquemia del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, ¿no? O algún tipo de infección de otro tipo que está afectando el sistema cardíaco. Esto, si es muy frecuente, hay que tratarlo, ¿no? Si es muy frecuente, ustedes lo pueden tratar. ¿Cómo se trata? Con antiarrítmicos. Dentro de ellos se usan los beta bloqueadores, propanolol, atenolol, pindolol. Todo lo que sea beta bloqueadores puede tratarse. Hay otros productos que son provenientes del yodo también, que se usan para controlar esto, ¿no? Carvedilol. Todos los beta bloqueadores y cualquier otro producto, amiodaronas, que se usan también para esto. En las taquicardias supraventriculares, cuando la frecuencia es superior a 100, de esto ya hemos hablado, que se originan en las aurículas o nodos auriculoventriculares precisamente, ¿no? Cuando hay estas taquicardias supraventriculares, ya no son paroxísticas, son persistentes. Yo les decía, el día que uno tiene una taquicardia supraventricular, no espera 2 veces, porque baja su gasto cardíaco casi a 0, y el paciente tiene que ir corriendo a cualquier centro médico a una atención. Muchas veces se termina con las descargas eléctricas, en este caso de taquicardias supraventriculares. Imagínense cualquiera de ustedes, un familiar que haga 200, 250, 300 de frecuencia, siente que se le va la vida, ¿no? Entonces es importante esto. Dentro de las taquicardias supraventriculares podemos tener la taquicardia auricular y la fibrilación auricular. ¿Qué es la taquicardia auricular? Generada en las aurículas, es de larga duración, difíciles de eliminar, ¿no? Por lo general se presentan en cuadros de bronquitis crónica descompensada, en hipertiroidismo. Por eso es que ustedes han escuchado que en el hipertiroidismo también se emplea pacientes que tienen enfermedad de hipertiroidismo diagnosticadas, para controlar su frecuencia se les adhiere un beta bloqueador. Los pacientes que vean ustedes con hipertiroidismo y les hagan la consulta, tienen que darle su beta bloqueador permanente, porque estos pacientes van a hacer en cualquier momento hacer taquicardia, ¿no? Incluso la crisis hipertiroidea, que se llama en el hipertiroidismo, ahí se emplea beta bloqueadores en altas dosis, incluso en ampollas, ¿no? Esto tiene que tratarse necesariamente con fármacos, ¿no? Y si no cede, ablación por radiofrecuencia, ¿no? La otra taquicardia que tenemos supraventricular es la fibrilación auricular. Es sostenida, frecuente, típico de personas, ya lo hemos dicho, mayores o con cardiopatías. Hemos dicho por qué las cardiopatías en personas jóvenes normales, ¿no? El ritmo cardíaco es irregular y es rápido, ¿no? Esto tiene que tratarse porque comienza en el nódulo sinusal o en alguna otra parte del aurículo, incluso puede presentarse en venas pulmonares, ¿no? Los impulsos van por las aurículas de manera rápida, desorganizada, no siguen en un conducto, y entonces va a haber los latidos bien cambiables. Ustedes
auscultan, ¿no? Y es fácil de detectar porque es completamente irregular y rápido. Entonces estos pacientes se les da tratamiento permanente y de por vida, porque la fibrilación a veces en estos casos es de tipo crónica. ¿Qué se les da? Antes usábamos la digoxina, sigue siendo la digoxina el mejor medicamento, por más que ahora hay cardiólogos que ya no lo prefieren la digoxina, están dando el beta bloqueador por la novedad, ¿no? Pero tiene sus bemoles, porque mientras que la digoxina mejora la contractibilidad del músculo cardíaco, el beta bloqueador solo disminuye la frecuencia, no hace otra cosa más, ¿no? Pero la digoxina no tiene, es tóxica, ¿no? La digoxina no es tóxica. La digoxina, como dice su compañera, tiene una tendencia a retenerse en el organismo, entonces produce una toxicidad. Por eso es que si usted quiere usar la digoxina, lea usted su libro de farmacología, tiene que darse dosis. Los médicos acostumbran, porque no hacemos un estudio estadístico, entonces usan, toma digoxina media tabletita. Yo 20 años vengo dando digoxina interdiario y no me pasa nada con los pacientes. Porque así como la digoxina, hay otros productos que tienden a acumularse, igual los beta bloqueadores en células cebadas. Entonces ahí van, se deja de dar hoy día y se puede seguir 4 o 5 días. Y es tóxico cuando se da la dosis, que es la tableta es chiquita, 0,25, pero hay que tener cuidado que se dé. Igual sucede con los anticoagulantes. Con los anticoagulantes igualito. Usted aprende a dar una dosis, yo a él lo agarro, le hago sus controles un par de meses y le doy un anticoagulante interdiario y no va a pasar nunca un sangrado. Pero si estoy jugando, hoy día le doy una, usted va a tomar hoy día una, mañana 2, pasado media. Hay gente que juega así, no siguen un control estadístico y lógico. Yo igual con los anticoagulantes jamás tuve un problema. Hay gente que tiene un terror de anticoagulantes. Y ahora ha salido, para ese terror ha salido un anticoagulante. ¿Sabe cuánto cuesta los nuevos Humarium? 12 soles la tableta, y hay que dar 2 diarias. ¿Usted daría a un paciente de 24 soles diarios? Bueno, para ustedes sí, que para uno que hay plata, porque no tiene plata. Entonces hay medicamentos, hay que ser muy buena evaluación, muy bueno, porque todo lo moderno es caro. No lo sacan, incluso nos vienen con el cuento que mejora, protege, que es prodroga. Los laboratorios para engañarnos tienen 1000 maneras. No, es prodroga. Encima los nuevos hay que darlo acompañados con la aspirina. Bueno, ¿qué le doy? ¿No? Entonces, para mí, sigue siendo igualito la digoxina lo mismo, pero hay que saberlo dar interdiario y usted nunca va a tener problemas, ¿no? Todo esto en la fibrilación auricular sí se debe usar los antiagregantes plaquetarios. Y el mejor antiagregante plaquetario, el más baratito, es la aspirina. Y ahora ustedes si le pueden dar como les había dicho, que se da la warfarina, tengo la warfarina, pero quiero la warfarina media tableta interdiaria. No lo den porque hay acúmulos, ¿no? Porque los nuevos productos, por ejemplo una digoxina, ¿cuánto cuesta? 0,5 centavos. Los nuevos productos con beta bloqueador, ¿cuánto cuesta? De 20 centavos a 8 soles. El bisoprolol, 6 soles cada tableta. Entonces, usted no le va a dar a un paciente que es diabético que toma 6 o 8 tabletas, saque la cuenta, va a tomar 40, 50 soles diarios, nadie lo sostiene eso. Entonces es importante que ustedes vean la sociabilidad económica en los pacientes, ¿no? Nosotros tenemos problemas graves con médicos que necesitan dar tratamientos carísimos y lo dan sin ningún modo de nivel. Ahí tenemos médicos que dan incluso ampollas, ya se inventó la ampolla, por ejemplo, les digo como risa, para evitar las fracturas, dan 1.200 cada ampolla, usted se podría. Es cuentazo, pues no existe cosas para evitar fracturas, pero así hay colegas que lo dan en hospitales. Ahora en la calle, en clínicas, usted se choca con peores cosas. Después de la fibrilación auricular, tenemos el aleteo o flúter auricular, ¿no? Que es casi parecido a la fibrilación, pero el flúter, como lo escuchen ustedes así, de acuerdo al médico que les pronuncia, ¿no? Tiene un riesgo tromboembólico altísimo. Se ven pacientes que están muy delicados, que están con cualquier problema infeccioso. Esto lo vemos bastante en hospitales. Las frecuencias regulares de esto, mientras que en una fibrilación tienen ustedes
100, 120 y los asusta, estos pasan los 150 veces. Entonces estos sí son trombolizantes altos. Acá hay que dar un anticoagulante. ¿Cuál deben usar ustedes? Yo sigo creyendo que se debe dar heparina. Ahora hay enoxiparinas, que también se acostumbra a dar, pero la enoxiparina es para darle al paciente que no tenga en la casa. Le doy su apoyo y no me preocupo, me voy a mi consultorio y no pasó nada. Se puede dar en hospitales, pero en un hospital largo no vale la pena. ¿Cuánto cuesta la ampolla enoxiparina? Para acompañar 60 soles cada ampolla. Entonces ustedes tienen que hacer una evaluación, a veces nadie les nombra esas cosas, es importante, ¿no? Hay internos que van de frente, enoxiparina, porque les dijo el laboratorio, y no es así, con eso ya no hay problema, ¿no? Porque no estoy tomando tiempo de coagulación, nada, pero es importante los costos, ¿no? Entonces el fláter es lo más, esto también se calma y el tratamiento es igualito que la fibrilación auricular. Un beta bloqueador o su gentalina. Y acá, ¿por qué usan Cedilanit, que es la digoxina? Porque la digoxina hay en tabletas y hay en ampollas, ¿no? Y en hospitales se sigue usando el Cedilanit. Y es lo raro que en las farmacias no existe, no encuentran ustedes una digoxina, no hay. No lo venden por el costo, porque no se gana, porque otra de las cosas. Yo le vendo a usted 10 tabletas de digoxina, ¿cuánto es? Un solo. Como dueño de farmacia me conviene ganarle 20 centavos en un solo. No, pues, ¿cuánto está la cajita de 10 tabletas de beta bloqueador? 80, 110 soles, ya estoy ganando 10, 15 soles. Ese es otro de los factores que tienen que tener en cuenta. Hay productos que no lo encuentran en farmacia por los costos. No crean que el producto es malo, ¿no? Ahí tienen ustedes una fibrilación auricular, miren, en el electro completamente irregular, ¿no? Acá 2 cuadros, 3 cuadros y acá. Esta es una fibrilación auricular completa. ¿Qué hay en la fibrilación? La ausencia de la onda P. Ya no existe la onda P, ¿no? Acuérdense. ¿Qué aparecen las ondas F? Simulan una onda T, las ondas F. Se llaman ondas F, ondas de fibrilación, ¿no? Pero lo importante es que vean que no hay la onda P. Eso sería lo más importante, porque taquicardias paroxísticas van a verlo poco, y este más es para el especialista. Contracciones ventriculares prematuras también poco, ¿no? Los voy a confundir si empezamos a hablar de todo esto, ¿no? Lo más importante que conozcan es esto, ¿no? Lo que hemos visto, porque acá ya se confunden ustedes, estos síndromes auriculares, que necesita a veces ya de cierto, que ustedes hagan un aprendizaje más del electrocardiograma y ustedes tienen conocimiento del electrocardiograma básico. Sería mal que yo les empiece a hablar de todos estos. Más bien vamos a pasar a ver cardiopatías congénitas. Las 4 que les hablaba es lo más importante que hay.